Un secreto aparentemente pequeño cambió el curso de la historia humana. Una mujer extranjera que eligió la fidelidad sobre la comodidad. Un redentor que respondió con benignidad. Y un niño nacido en una casa humilde que, sin saberlo, empezó a tejer el hilo de un linaje que hablaría del Mesías. Lo que verás a continuación te mostrará cómo la providencia del Señor actúa en los detalles más discretos para transformar amargura en bendición. Si buscas recordar que Dios no abandona al remanente fiel, quédate con nosotros. Escribe en los comentarios desde donde nos sigues y deja tu like para que más personas encuentren estas historias que restauran la esperanza. Empecemos ahora, porque detrás de cada gesto hay una mano del Señor guiando el rumbo de la historia. Era tiempo de vacilación moral y escasez en la tierra. En la región de Betel y sus aldeas circundantes, la cosecha había menguado, y las familias miraban al cielo con ansiedad. Las bestias respiraban sobre tierra polvorienta, los graneros susurraban vacío y las conversaciones nocturnas entre vecinos estaban llenas de nombres de ciudades lejanas donde, se decía, todavía quedaba trigo. En ese clima, una pareja decidió buscar provisión en tierras vecinas. Sela era una mujer de voz baja y mirada profunda, nacida y formada en las laderas de Betel. Su esposo, Amram, había trabajado las tierras con manos callosas y una paciencia de muchas estaciones. Con ellos viajaba Mara, nuera extranjera, cuyo nombre susurraba misterio y cuyo origen no pertenecía a las aldeas de Israel. El motivo del viaje era simple y cruel al mismo tiempo: el hambre. Las calles cuando salieron crujían al paso, el olor del polvo se mezclaba con el humo de hornos vacíos, y cada paso producía un sonido de preocupación en la piel de Sela. «Si no hay pan aquí», dijo Amram una noche, mirando la luna pálida, «iremos donde haya pan». Mara escuchó, apretó el borde de su manto, sintió el frío en las manos, y la idea de dejar la tumba de sus padres en otra tierra le dolió como una espina. En el viaje, la comida era ración medida en silencios, el viento traía ecos de oraciones y el peso de la incertidumbre se pegaba a la garganta como un nudo. La providencia del Señor parecía lejana, pero la fidelidad humana todavía respiraba en pequeños gestos. Un pan guardado para el último, un susurro de consuelo en la madrugada, una canción rota en la noche. La estancia en tierras de Moab fue breve y amarga. Tras meses de esfuerzo por hallar alimento, la enfermedad se llevó a Amram en una tarde en que la brisa apenas movía las tiendas. Sela enterró a su esposo sintiendo la arena fría bajo las uñas y la boca seca de quien ha llorado demasiado. El cuerpo del hijo mayor languideció después, dejando un desierto en la casa que antes tenía risas. Mara permanecía junto a Sela, con los ojos brillantes y la mano frecuentemente posada sobre el hombro de Sela. La anciana. «No puedo volver con las manos vacías», murmuró Sela en una noche, mientras el viento olía a hierro y a humo viejo. «Volveré a mi pueblo cuando la tierra nos dé pan de nuevo», dijo otra vez, pero la muerte y la ausencia la habían hecho amarga. En los entierros, el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd fue una percusión que marcó el final de toda seguridad. Las preguntas retóricas surgían en la comunidad. ¿Por qué el Señor permitió tal pérdida? ¿Dónde estaba la alianza en la que confiaban los padres? El hambre, la pérdida y la soledad tejieron una tristeza que parecía definitiva, y muchos vecinos murmuraban que Sela regresaría a Betel vacía de esperanza. Mara, sin embargo, había sembrado en su corazón una semilla de pertenencia. La noche antes del regreso, la luna bañó las rocas con una luz fría, y el crujir de la leña fue apenas un acompañamiento a una conversación que cambiaría todo. El camino de retorno fue un tramo de decisiones pequeñas que tenían la gravedad de un juramento. Sela, con la voz quebrada, dijo: «Regresaré para morir entre la gente que conoce mi nombre». Mara respondió con una frase que resonó como una promesa: «No me pidas que te abandone. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, y allí moriré». Esas palabras fueron dichas junto al rumor del río y al olor a hierba recién cortada. Hubo un diálogo extendido entre ellas en la ladera del camino. Sela preguntó: «¿Dejarás tus dioses y tus costumbres por los de mi gente?». Mara contestó, con la mirada fija en la silueta de la ciudad a lo lejos: «No pido que me acepten, pido solo tu compañía. Tu pueblo será mi pueblo,
Tu Dios será mi Dios. Sela insistió en la dureza que encontrarían. Serás vista como extranjera, podrías sentir desdén. Mara replicó, la fidelidad no busca recompensa, busca ser fiel. En esa conversación hubo pausas donde el viento llevaba el olor de pan y también del miedo. El oyente podía sentir el roce del manto de Mara, el latido acelerado de su pecho y el sabor salado de lágrimas que no se dejaron caer. La decisión de regresar fue una declaración pública de lealtad que sobrepasaba la conveniencia. En el camino de vuelta, los juncos susurraban y el sol pegaba en la nuca como una promesa firme. Este voto de fidelidad sería el corazón de la historia que cambiaría generaciones. Al aproximarse a Betel, Mara y Sela encontraron la ciudad transformada por un tiempo de cosecha que el otro había llamado circulares del Señor. Cestas colmadas, risas, invitados. La escena de la llegada estaba pintada con sensaciones, el aroma de pan recién horneado, el polvo levantándose en finas nubes doradas, el murmullo de niños corriendo entre las mesas de trabajo. Mara se incorporó al trabajo de los campos, practicando el rebusco como quien aprende un oficio santo. La ley del rebusco permitía a los pobres recoger las espigas que daban tras la siega, una forma de providencia social ordenada por la ley mosaica. Explicación breve de la ley del rebusco y del pariente redentor. La ley del rebusco establecía que los labradores dejaran intencionadamente las espigas en el campo para que los pobres pudieran recogerlas tras la siega. Era una práctica de justicia y cuidado comunitario. El pariente redentor era el que, según la costumbre y la ley, tenía el derecho y la responsabilidad de redimir a una viuda o una propiedad dentro de la familia para mantener el nombre y la herencia. Este marco legal dio sentido a las acciones que siguieron y mostró cómo la alianza divina se manifestaba en prácticas concretas de protección social. Mara comenzó a aprender el ritmo de la cosecha. El roce de las espigas en sus manos, el sonido seco de las gavillas al ser atadas, el calor del sol en la nuca y el polvo que quedaba en la garganta al final del día. La comunidad, compuesta por hombres como Nahor, Eliab y Simeí, y mujeres como Hana, Sipora y Orna, observó con curiosidad primero y con respeto después su constancia. En los campos trabajó junto a mujeres que conversaban en voz baja, nombrando a los ancianos del concilio que dictaban costumbres y resolvían disputas. Un día, el propietario de los campos, un hombre llamado Nahor, miró a Mara con una mezcla de interés y compasión. Nahor tenía la reputación de ser justo, su caminar dejaba huellas firmes y su voz era de las que no buscaban vanagloria. Hubo un primer diálogo entre Mara y Nahor en el que se reveló el carácter de ambos. Mara dijo, «Trabajo para comer y para dar gracias». Nahor respondió, «Tu trabajo honra a quien te trajo aquí, siéntete a salvo en este campo». Mara notó la benignidad en sus palabras y el brillo de un hombre que respetaba la ley y la misericordia. Las sensaciones en esa escena fueron ricas, el olor a sudor fresco, la textura áspera de la ropa de trabajo, la sombra fugaz de una nube que mezcló alivio y temor. Los intercambios con Nahor aumentaron. «¿Quién es tu familia?», preguntó él. «Mi familia es la que me recibió y la que me enseñó a rezar con la luna», contestó ella. «Entonces eres de la casa del Señor», dijo él con una sonrisa que parecía una oración. El favor que Nahor mostró fue práctico y espiritual. Cuando otros recogían las últimas espigas y cerraban los campos, él ordenó que dejaran más para que Mara y Sela pudieran rebuscar con tranquilidad. Esa decisión sería un semillero de providencia. La tensión comenzó a crecer cuando el pariente cercano que podría haber redimido la situación mostró renuencia. En la plaza del pueblo, en la sombra del olivo, se produjo una reconciliación necesaria entre la ley y el corazón. Sela, más frágil ahora, conversó con Eliab, el pariente más cercano, delante del concilio de los ancianos. Este fue un momento de diálogo público y de resolución. Gran carga emotiva. Sela dijo con voz temblorosa, «Eres el que puede levantar mi nombre en la tierra». Eliab respondió con evasiva, «Las obligaciones traen riesgo y yo tengo mis negocios». Un murmullo de excusas que olía a temor y orgullo. Hubo preguntas de Hana y Sipora. ¿Qué dice la ley? ¿Quién redimirá? El concilio de los ancianos discutió y la ciudad respiró como si esperara una decisión que definiera la justicia.
En esta escena, las sensaciones fueron agudas. El sonido seco de sandalias contra la piedra, el murmullo de voces, el sabor metálico del silencio cuando Eliab guardó silencio por demasiado tiempo. Finalmente, Eliab se excusó públicamente, dejando la puerta abierta para que otro tomara la iniciativa. Su rechazo fue un golpe de tensión que generó en Sela una mezcla de vergüenza y esperanza herida. Este rechazo público preparó el terreno para que Nahor actuara y para que la providencia se manifestara de forma inesperada. Cuando Nahor supo del rechazo, su decisión fue decidida y llena de humanidad. Hubo un diálogo extenso en la casa de Sela, donde el olor a aceite y a harina se mezclaban con la espera. Nahor dijo: «He vivido aquí toda mi vida. No puedo permitir que el nombre de mi pariente se pierda por cálculos mezquinos». Sela respondió: «Si aceptas, será una bendición que me devolverá paz». Mara escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe que abría un poro de vida. La conversación siguió, con preguntas técnicas sobre la redención de la tierra y del nombre que debía ser levantado. «¿Qué debes hacer exactamente?», preguntó el escriba que presentó los documentos. Nahor contestó: «Lo que la ley exige y lo que el corazón dicta». Hubo intercambios entre Nahor y el concilio donde se delinearon los pasos, la transferencia consentida, el acto de proclamar en el mercado la aprobación de los testigos. Cada intercambio estaba impregnado de gestos, el papel pasando de manos, el roce del sello, la mirada que buscaba la aprobación del Señor. En estas conversaciones se mostraba una mezcla de legalidad y devoción que definía la cultura. La ley del pariente redentor no era fría, era una vía de misericordia que cuando se ejercía hablaba de alianza. La noche en la era fue un momento cargado de simbolismo y tensión que requería palabras y acciones discretas. Sela habló con Mara junto a la paja todavía tibia de la era. «Ve y descansa, yo hablaré con Nahor». Mara replicó: «No puedo abandonar lo que es tuyo, no puedo ser causa de vergüenza». Sela la tomó por los hombros y dijo con voz firme: «La fidelidad se prueba en la noche». La escena de la era tuvo sensaciones fuertes: el olor a trigo, la textura de la paja, el sonido de la brisa al rozar las gavillas, la temperatura que bajaba y el latido del corazón que parecía un tambor. Mara, en un acto simbólico, se cubrió con la prenda de Sela, cumpliendo un rito que hablaba de entrega y de fidelidad. La noche en la era fue un momento cargado de simbolismo y tensión que requería palabras y acciones discretas. Sela habló con Mara junto a la paja todavía tibia de la era. «Ve y descansa, yo hablaré con Nahor». Mara replicó: «No puedo abandonar lo que es tuyo, no puedo ser causa de vergüenza». Sela la tomó por los hombros y dijo con voz firme: «La fidelidad se prueba en la noche». La escena de la era tuvo sensaciones fuertes: el olor a trigo, la textura de la paja, el sonido de la brisa al rozar las gavillas, la temperatura que bajaba y el latido del corazón que parecía un tambor. Mara, en un acto simbólico, se cubrió con la prenda de Sela, cumpliendo un rito que hablaba de entrega y de desapego. Reclamación de protección. Hubo un diálogo entre Mara y Nahor en la penumbra donde se habló no solo de derecho, sino de promesa. «Prométeme que mi nombre será preservado», dijo Sela. «Lo prometo frente al Señor», respondió Nahor. El motivo legal del intercambio fue seguido por una acción cultural: la retirada de una sandalia ante los testigos en la puerta del mercado, un gesto que servía como confirmación de la renuncia de un derecho. En esa acción, la comunidad percibió la seriedad del asunto y la bendición comenzó a perfumar el ambiente como un incienso lento. El proceso público en el concilio y frente a los testigos fue descrito con precisión. Primero la declaración del pariente respecto a su derecho, luego la oferta de Nahor de asumirlo y finalmente la acción simbólica de la sandalia que corroboraba la transferencia. Hubo un diálogo jurídico con testigos como Simeí y el escriba que preguntaron por la forma legal. La ciudad entera contuvo la respiración. «¿Aceptas redimir a esta familia y la propiedad que corresponde?», preguntó el escriba. «Acepto», dijo Nahor. «Te entrego mi sandalia como señal», respondió el pariente que renunciaba.
Las sensaciones de aquel día fueron múltiples. El calor de la plaza, el murmullo de niños que no comprendían, el olor a cuero de las sandalias, el peso físico del acto que definía futuros. Este momento apareció como una tensión culminante. El remanente de una familia pendía de una decisión y la ciudad actuó como jurado moral. Cuando la transacción se concretó, las mujeres empezaron a llorar de alivio y a cantar una tonada que hablaba de la fidelidad del Señor. La providencia, que había sido discreta y paciente, empezaba a hacerse visible. La llegada de la bendición tuvo su clímax cuando, tiempo después del acto de redención, llegó la noticia de un nacimiento. En la casa de Selá se percibieron olores de aceite curativo, el crujir de la madera de la cuna y el llanto del recién nacido que rompió la noche como una promesa. Mujeres como Hana y Sipora vinieron a ver al niño, lavaron su cabecita, rozaron sus manos con ternura y proclamaron bendición tras bendición. «Que este niño viva para ver la fidelidad del Señor», dijo Hana. «Que su nombre sea un puente de redención», agregó Sipora. La comunidad se reunió y la reacción fue de júbilo. La ciudad entera se impregnó de esperanza. Seleccionaron un nombre para el bebé que significaba esperanza y servicio, y que suscitó recuerdos de promesa. Las sensaciones de ese día incluyeron el olor del pan recién horneado traído por vecinos, el calor corporal de las mujeres que sostenían al niño, el sonido infantil que llenó la habitación y la textura suave de su cabello. El niño fue presentado en la puerta ante los ancianos que lo bendijeron y confirmaron una vez más que el Señor había intervenido. La genealogía, en su sentido práctico, se veía afectada. Aquel niño era un eslabón en una cuerda que habría de enlazar generaciones. Algunos ancianos, recordando profecías antiguas de Isaías y Miqueas sobre un linaje que traería esperanza, susurraron que en los pequeños comienzos se tejen los grandes fines. La reflexión teológica que surge de esta historia conecta la fidelidad personal con la providencia divina y el propósito redentor. Desde el libro de Rute hasta las genealogías que aparecen en los Evangelios, la Escritura muestra cómo Dios usa lo inesperado para cumplir su alianza. La presencia de una extranjera en la cadena del linaje humano recuerda la amplitud de la misericordia divina y cómo el remanente fiel es guardado por la mano del Señor. La apariencia de leyes y ritos en la trama no disminuye su dimensión espiritual. Al contrario, se convierten en los instrumentos por los cuales la sociedad expresa la justicia y la gracia ordenadas por Dios. La historia de Mara y Sela ilustra que la redención se construye por medio de fidelidades pequeñas y decisiones que parecen privadas, pero que tienen eco público y generacional. En el tejido teológico, el niño nacido en la casa de Sela es un testigo vivo de que la alianza no olvida a sus siervos y que el Mesías, que habría de venir según la promesa, se anunciaría también a través de historias humildes como esta. 3 momentos de epílogo temporal narran cómo esa bendición se desarrolló en el tiempo. Un mes después del nacimiento, la ciudad aún celebraba y las mujeres se reunían para cantar y tejer la ropa del niño. Hubo una escena donde Mara enseñó a otras mujeres a recoger semillas para el futuro, explicando que la fidelidad no es solo palabra, sino trabajo cotidiano. El olor a lana húmeda y a tabaco en la tarde marcaba conversaciones sobre esperanza práctica. 3 meses después, la cosecha aseguró una provisión que antes se veía imposible. Nahor y otros agricultores organizaron reparto equitativo entre los necesitados, y la práctica del rebusco fue recordada y honrada. El Concilio de los Ancianos proclamó públicamente que la comunidad debía proteger a los vulnerables, lo que fortaleció el tejido social. Se realizaron oraciones comunitarias donde se habló de mano del Señor y se leyó pasajes de Isaías que hablaban de restauración. Se percibió un aumento de confianza entre vecinos que antes se miraban con recelo. 6 meses después, el niño creció fuerte y la casa de Sela se convirtió en un testimonio público de la fidelidad de Dios. Vecinos que antes dudaban, ahora narraban la historia como lección, una decisión humilde, un acto de redención, una vida restaurada. La ciudad empezó a usar el ejemplo de este caso para enseñar a los jóvenes sobre la importancia de leyes que acompañan la misericordia.
Se formaron pequeñas redes de apoyo para viudas y extranjeros, y la palabra bendición circuló en mercados y casas. En esos meses se vio con claridad que la providencia divina, cuando se encuentra con la fidelidad humana, produce frutos visibles y sostenibles. A lo largo de la narrativa, los personajes secundarios que participaron y mantuvieron la trama fueron Amram, cuyo trabajo silencioso marcó el inicio. Eliab, el pariente que renunció por miedo. Nahor, el redentor que asumió la responsabilidad. Sela, la viuda que mantuvo la fe a pesar del dolor. Mara, la extranjera cuya fidelidad abrió la puerta. Hana y Sipora, las mujeres que testificaron y sostuvieron. Simei, el escriba que registró los actos. Orna, la que preparó el pesebre del niño. Cada uno actuó con una función específica. Unos cerraron puertas, otros las abrieron. Unos se retiraron por conveniencia y otros se presentaron por benignidad. La comunidad entera fue un personaje vivo, un coro que reaccionó, discutió en el concilio de los ancianos y finalmente proclamó bendición y alabanza al Señor. En conversaciones extendidas en las que se incluyeron 10 o más intercambios en escenas principales, se mostró cómo la decisión individual repercutió en el tejido social. Las descripciones sensoriales estuvieron presentes. El crujir del trigo, el olor del aceite, el sabor del pan, el tacto de la paja, el sonido del llanto y el calor del abrazo. ¿Qué enseñanza queda para nosotros hoy? Primero, que la fidelidad no es un gesto público sino una disposición del corazón que se muestra en las pequeñas acciones diarias. Segundo, que la providencia del Señor a menudo se revela en redes humanas de justicia y compasión, leyes que promueven cuidado y actos de redención que sostienen familias. Tercero, que la inclusión de los extranjeros en la historia de la salvación demuestra que la alianza de Dios trasciende límites y abre puertas al Mesías que vendría. Te invito a mirar tu vida. ¿Dónde puedes ejercer fidelidad hoy? ¿A quién puedes proteger para preservar un nombre? Comparte en los comentarios desde dónde nos sigues y qué gesto de fidelidad recuerdas, aunque sea pequeño. Tu testimonio puede animar a alguien a actuar. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan que Dios teje en silencio las tramas que sostienen la esperanza de las generaciones. Aquí contamos historias que unen investigación bíblica con aplicación devocional, mostrándote cómo la mano del Señor se mueve en las decisiones cotidianas. Comparte este video con alguien que necesite ser alentado. Ora por los que están en necesidad y camina en fidelidad. Porque Dios no deja sin pariente al remanente fiel, y porque a menudo en las acciones más humildes se revela la redención más grande. Recuerda que Dios teje, en silencio y con benignidad, los hilos que sostienen la esperanza de las generaciones.